Shalom, bendiciones, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar en este día estudiando el primer siglo, su contexto histórico, político, social, como ya hemos hablado desde las últimas 2 semanas acerca de cómo era este contexto. La semana pasada hablamos un poquito acerca de los emperadores, quiénes eran los emperadores. Hoy vamos a seguir la misma temática y vamos a ver algo interesante, de hecho. Yo estaba leyendo el libro que les dije, el libro de los emperadores, y me encontré con algo interesante. Así es que vamos a empezar. Vamos a empezar por aquí. Espero que se vea bien. ¿Se ve bien aquí la pantalla? No. Deme un momentito por aquí. Ok. Déjeme. Ok. Entonces vamos a. Aquí estamos. La semana pasada hablamos de Agripa y hoy vamos a ver un poquito acerca de este Agripa segundo, que murió comido por gusanos realmente. Yo le dije que era el que le drenaba la cabeza. No, Josefo en su libro Guerra de los Judíos, que el hermano Rubén me dio la cita, dice que él murió, el estómago literalmente se le explotó. Él fue muerto, comido por los gusanos. Pero dice aquí, privilegios especiales de los judíos bajo Roma. Hoy vamos a hablar acerca de esto. Privilegios especiales de los judíos bajo el Imperio Romano. En consonancia con su política de tolerancia hacia las religiones locales, los romanos concedieron a los judíos privilegios especiales. Esto incluía la exención del culto a los dioses romanos. Ellos no tenían que participar en el culto imperial. Y la participación modificada en el culto imperial, debido a su apasionado monoteísmo yavista y a su obstinada resistencia hasta la muerte. En lugar de hacer sacrificios al César, hacían sacrificios y oraciones en su nombre. Esta era la modificación que dice aquí, modificación al culto imperial. En lugar de hacer sacrificios al César, solamente hacían sacrificios y oraciones en su nombre, pero no lo hacían al César. Se sancionaron costumbres religiosas judías, como los sábados y las leyes dietéticas. Roma hizo esto por razones pragmáticas, para mantener su control sobre la nación y asegurarse de que los impuestos llegaran. También temían que los judíos, que para entonces estaban dispersos, se unieran a los partos y provocaran un levantamiento. Los romanos conocían las profecías mesiánicas judías, que sugerían que otro rey vendría a dirigir a los judíos contra ellos. Fíjense lo interesante, porque ellos conocían, los romanos, dice, conocían las profecías mesiánicas de que un rey vendría. Y si usted se acuerda, déjeme ponerle por aquí, dispersos se unían a los partos en un levantamiento. Por aquí voy a poner la notita aquí y vamos a poner, solamente para que usted vea nuevamente el mapa. ¿Por qué dice que estaban dispersos? Lo vimos la semana pasada, pero para no ir hasta arriba, vamos a abrir este mapa. Vamos a abrir estos dos mapas. Y entonces ahora podemos ver. Esto es el Imperio Romano. ¿Ok? Quedamos que esto era el Imperio Romano. Y aquí vimos los emperadores. El color de los emperadores. Pero esto era realmente el Imperio Romano. ¿Por qué dice que estaban dispersos y temían que se unieran a los partos? Porque si nosotros vemos Jerusalén, y de acuerdo a lo que nos dice el libro de Hechos, ¿dónde estaban dispersos? Nos vamos a dar cuenta que había judíos en Roma, en Grecia, en Macedonia, en Asia Menor, donde están las iglesias o las congregaciones de Apocalipsis, Asiria, Medos, los Medos pardos, estaban aquí en Babilonia, estaban en África, en Egipto. Todo esto, si nosotros vemos, es donde está la diáspora de los judíos. Y por eso aquí leímos la parte esta donde dice, los romanos temían que los judíos, que para entonces estaban dispersos, ahora ya entendemos con el mapa dónde estaban dispersos. Por eso es que cuando Pablo llega a Chipre, había judíos. Cuando Pablo llega a Corinto, llega a Éfeso, llega a Atenas, hay sinagogas y siempre vamos a ver que Pablo entra a la sinagoga donde había judíos. Filipos, aquí en Macedonia, donde está Filipenses.
Filipenses, aquí está Corinto, Éfeso, aquí está Colosenses, va a estar por aquí. Si es que aquí se encuentra todo esto. ¿Okay? Entonces, ellos, para entonces estaban dispersos, ellos temían que se unieran a los partos y provocaran un levantamiento. Los romanos conocían las profecías mesiánicas judías que sugerían que otro rey vendría a dirigir a los judíos contra ellos, por lo que vigilaban cuidadosamente a cualquier grupo o facción que promoviera firmemente esta creencia. La posición generalmente privilegiada de los judíos dentro del imperio dio lugar a un intenso antisemitismo. Mire, le voy a decir, porque muchas veces nosotros leemos, pero ahora que le acabo de leer esto, Roma entendía que conocía las profecías mesiánicas y ellos sabían que iba a venir otro rey. Por eso cuando Herodes llegan los sabios de Oriente, conocidos como los reyes magos, llegan los sabios de Oriente y dicen, ¿dónde nació el rey de los judíos? Inmediatamente él se pone mal porque dice, ¿cómo? Porque todo el mundo sabía que eventualmente se iba a levantar el rey de los judíos. Ahora, fíjese, si nosotros vamos al libro de Hechos, y vamos a Hechos capítulo... Si nosotros vamos a Hechos capítulo 17, si mal no recuerdo. Esto se lo estoy diciendo de memoria. Pablo y Silas en Berea. Aquí, fíjese, ellos llegan, capítulo 17, llegan a Tesalónica. Pablo y Silas en Tesalónica. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Dónde está Tesalónica? Tenemos que preguntarnos, ¿dónde está Tesalónica en este mapa? Aquí está, Tesalónica, Tesaloniki, aquí cerca en Macedonia. Aquí está donde estaba Filipo. Aquí está, Tesaloniki, ¿ve? Ok, seguir leyendo. Y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, ¿ve? Ahora que le estoy explicando con mapas, es más fácil entender que Macedonia, Tesalónica, aquí estaba, también para allá fueron los judíos. Entonces, llega a una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea que está guardando Shabbat y está yendo 3 Shabbats a enseñarles, discutió con ellos basándose en las escrituras. ¿Cuáles escrituras? La Torá, los profetas y los libros históricos, y explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Yeshua, a quien yo os anuncio, es el Mesías. Increíble que solamente con la Torá, los profetas y los salmos, los escritos, él estaba mostrando a Yeshua como el Mesías prometido de Israel. ¿Okay? No es el tema, pero quería mencionarlo. Algunos de ellos creyeron y se unieron. Se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jason y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jason los ha recibido. Fíjese bien lo que vamos a leer, porque ahora después de que lo que le dije va a tener sentido esta parte que está subrayada. Y Jason los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Yeshua, y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Exactamente lo que le acabo de leer. Roma sabía y estaban siempre cautelosos, y cualquier disturbio, cualquier cosa que se levantara, tenían que reportarla a Roma. Estos judíos, dice, llenos de envidia de que Pablo estaba ahí, la gente estaba recibiendo el mensaje, estaban viendo a Yeshua en las escrituras, dice, trajeron a gente malvada y empezaron a provocar a la multitud. ¿Y con qué la provocaron? Diciendo, estos hombres que han trastornado al mundo están aquí, y Jason los ha recibido, y todos ellos actúan en contra de los decretos del César,
¿Cuáles eran esos decretos? Diciendo que hay otro rey y se llama Yeshua. Pero si nosotros no entendemos el contexto y no entendemos todo esto que seguimos leyendo, simplemente nos vamos a perder. Ah, sí, ok, los decretos del César, otro rey. Pero ahora hace más sentido esto. ¿Por qué? Porque acabamos de leer aquí en esta parte que dice: conocían las profecías mesiánicas judías que sugerían que otro rey vendría a dirigir a los judíos contra ellos, contra Roma, por lo que vigilaban cuidadosamente a cualquier grupo o facción judía que promoviera firmemente esa creencia. La posición general privilegiada de los judíos dentro del imperio dio lugar a un intenso antisemitismo. Y no solo eso, sino que esto va a llevar más adelante a que la revuelta de Bar Kokhba en el año 133, donde literalmente casi todos los judíos fueron terminados, no todos, porque obviamente hoy tenemos todavía descendencia judía. La destrucción del templo en el año entre el año 66 y 70, porque siempre ellos estaban ahí al pendiente de que ellos creían que otro rey, el rey mesiánico, iba a venir y iba a pelear contra Roma. Así es que vamos a seguir leyendo por aquí. La familia de Herodes el Grande, esta la vimos la semana pasada, se quedó aquí. Así es que aquí tenemos la familia de Herodes el Grande. Antiparto, y Antiparto tuvo 5 hijos: Fasael, José, Herodes el Grande, Salomé, Feroras. Herodes el Grande, y de aquí sigue Doris. Mariama I fue asesinada. Mariama II, hija de Simón, el sumo sacerdote. Maltase, una samaritana, y Cleopatra de Jerusalén. Antiparto asesinado. Alejandro, Aristóbulo, Salamcio, Cipros. Aquí está Herodes Felipe, el que habla Lucas capítulo 3 versículo 1. Arquelao, Herodes Antipas, Olimpa y Herodes Filipos. Aquí está Herodes Agripa, el de Hechos 12:1. Y después Herodes Agripa II, el de Hechos 25, el que dijo: Pablo, por poco me persuades. Mariana, Berenice, que también estaba con Herodes Agripa. Drusila, que aparece en Hechos 24:24. Herodias se casó con Herodes Felipe luego del divorcio para casarse con Herodes Antipas. ¿Okay? Aquí está la dinastía de Herodes. Casi nada, ¿va? La unidad en el Imperio Romano. Fíjense, antes de leer esta parte, vamos a ver un poquito del contexto de aquí. Esto viene de los textos del Imperio Romano. ¿Ok? Fíjense lo que vamos a leer. Bien interesante lo que dice aquí. El emperador, fuente de virtudes divinizadas, hijo predestinado de Dios. Esto es el emperador, ¿eh? Así es como lo veían. Por eso cuando los discípulos, especialmente Pablo, y empiezan a hablar como Yeshua, el Hijo de Dios, el divino, era un mensaje que se entendía. Las virtudes divinizadas, los mundos en los que se compusieron. Oiga bien lo que voy a leer. Oiga bien, ponga atención, ¿ok? Porque esto viene de un libro histórico. Que por cierto es este de aquí. Es este de aquí. Y ahorita lo vamos a leer más. Este es textos del Imperio Romano. ¿Ok? Solamente tomé esa partecita para leérsela. Pero ahorita vamos a leer una parte más de ahí. Dice: los mundos en los que se compusieron y difundieron los evangelios estaban llenos de mensajes del bien, en el que el emperador romano estaba llevando a todos los pueblos conocidos. No había forma de que los escritores de los evangelios y sus audiencias evitaran estos mensajes. Es útil considerar cómo se compara el evangelio sobre Yeshua el Mesías y el reino de Dios que anunció con el evangelio romano del César. ¿Por qué? Porque esta palabra evangelio no es una palabra religiosa. Evangelio viene de la palabra griega evangelión, que significa buenas noticias. El César traía un evangelión, traía unas buenas noticias. Así es que cuando decimos, no, la palabra de Dios es el evangelio. Bueno,
tiene su raíz en una palabra hebrea que se llama besorá, que también significa las buenas noticias. Pero evangelión, evangelio, viene de evangelión, la palabra griega. Y el César era una fuente de evangelión, era una fuente de buenas noticias. Y por eso dice el contraste de Yeshua al Mesías y el reino de Dios que anunció del evangelio, el reino de Dios, con el evangelio romano del César, que actualizó una serie de virtudes en beneficio del mundo. Por eso era el evangelio romano del César, porque él actualizó una serie de virtudes en beneficio del mundo. Era unas buenas noticias. Aunque lo que hoy llamamos Imperio Romano era relativamente joven cuando se escribieron los evangelios, la idea de que el César romano era la fuente o el agente de las virtudes divinas tenía raíces en el pensamiento político griego y en la República Romana. El emperador era el punto central de la conciencia religiosa del pueblo romano y de las tierras en las que vivían los romanos durante el periodo en el que Pablo vivió y escribió. Que estoy leyendo esto porque este es el contexto cultural, social, político y religioso de los evangelios y de Pablo. Acuérdense, los evangelios se empiezan a escribir entre el año 50 al 60 y algunos creen que el evangelio de Juan se escribió ya más llegando al año 90, ya casi al final del siglo. ¿Okay? Pero el primer libro que se escribió, según los académicos, según la historia, fue el libro de Jacobo, la carta a Santiago, el libro de Jacobo, que se escribió en el año 40. Después se escribió Gálatas. Después, más adelante, se escribió Mateo y Marcos, que ahí no se sabe cuál fue primero. Algunos creen que hay una fuente de la cual Mateo y Marcos sacaron el evangelio. No lo sé. Pero Mateo y Marcos vienen. Después, más adelante, Lucas escribe su carta y escribe Hechos, que ya tiene que ser pasado el año 60, ya cuando todos los viajes de Pablo se completaron y Pablo ya está por morir, porque Lucas escribe todo el evangelio. Y después ya viene todo lo demás que conocemos, las cartas de Pablo en sus diferentes viajes, las cárceles y prisiones y todo esto. Pero dice aquí entonces, el emperador era el punto central de la conciencia religiosa del pueblo romano y de las tierras en las que vivían los romanos durante el periodo que Pablo vivió y escribió. Ahora, ¿cuáles son esas tierras? Tenemos que preguntarnos cuáles son esas tierras en las que estaba el Imperio Romano. No sé si la puedo poner aquí. Ya, creo que aquí está. ¿Cuáles eran esas tierras? Esto era el Imperio Romano. Aquí está Jerusalén, Egipto, Alejandría. Cuando escuchamos hablar de los judíos en Alejandría, pues ellos estaban bajo el Imperio Romano también. Los nabateanos. Todo esto era el Imperio Romano. Así es que en todo esto es donde se está moviendo el evangelio, las cartas de Pablo, Roma, Filipenses, Asia, Éfesos, Galacia, Ponto, Bitinia, Capadocia, Cilicia. Vamos a seguir leyendo aquí. El emperador era visto como un garante divino de las cosas buenas para el mundo. El emperador, oiga bien, toda la humanidad, no solo la ciudadanía romana, era vista como beneficiaria de la generosidad y la ayuda del emperador. Las victorias que el emperador proporcionaba al conquistar a los bárbaros y proteger las fronteras de Roma se consideraban la base de todos los demás aspectos buenos de su gobierno. Los aspectos específicos del poder del emperador y los beneficios de su gobierno fueron promovidos en la propaganda del siglo I, incluso venerados en lo que hoy se conoce como el culto a las virtudes. La victoria, el poder del emperador para conquistar a los bárbaros y gobernar con firmeza sobre los enemigos que amenazaban la estabilidad del mundo mediterráneo era la virtud fundacional. La siguiente
en la conciencia y estrechamente asociada a la virtud de la victoria era la paz, la pax o la paz. En ocasiones, securitas también se asociaba a paz. Entonces aquí es donde viene seguridad. Al igual que las fuerzas policiales de hoy en día utilizan a veces el lema seguridad y protección. El primitivo imperio utilizaba a veces el lema de paz, pax et securitas, o paz y seguridad. Hay un dicho muy famoso que muchas veces lo hemos repetido y sacamos tremendos mensajes. Yeshua, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como al mundo la da. Usted sabe que Yeshua se estaba refiriendo a este mensaje. Ustedes han oído que el César, que el emperador, que él trae la paz deja, la paz doy. Bueno, mi paz, la paz que yo doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el César, no como el mundo, no como el emperador se las da. Mi paz es diferente. ¿Por qué? Ya vamos a ver, pero de ahí viene la frase cuando Yeshua está diciendo mi paz os dejo, mi paz os doy. Está haciendo un contraste. La paz que mi Padre da, la paz del reino de Dios, no es como la paz del emperador. El evangelio que yo predico, el evangelio que viene de mi Padre, no es como el evangelio del emperador de Roma. Ahora, si nosotros meditamos estas palabras de Yeshua en ese contexto, ahora el mensaje se dimensiona más allá de un mensaje teológico de mi paz os dejo, sí, seguridad, confianza espiritual. No, estaba haciendo un contraste de lo que representaba el reino de Dios, lo que representaba él como el Mesías, versus o en contra de lo que era el emperador y un evangelio de buenas noticias que venían a través de la guerra, la muerte y la matanza. Porque eso era Roma. Venía, mataba, destruía y después decía te doy la paz. Por eso Yeshua dice mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque el mundo, Roma viene, mata, avasalla y después viene y dice hey, te voy a dar agua potable, te voy a poner baños, te voy a poner seguridad, mi paz te doy. Después de una gran matanza. Entonces, de ahí viene aún lo de la policía, seguridad y protección. Otras virtudes divinizadas que figuraban en la propaganda imperial era concordancia, una armonía social, felicitas, felicidad, clementia, misericordia, fides, fe. Oiga bien, porque esto era Roma, ¿eh? Esto no es el evangelio. Concordancia, una armonía social, felicidad, clemencia o misericordia, fides, que viene de fe, salud, que es salud, y espes, que es esperanza. Así es que las virtudes divinizadas que figuraban en la propaganda imperial, él traía armonía social, felicidad, misericordia, fe, salud y esperanza. Ahora usted entiende por qué el evangelio era peligroso. Porque el evangelio estaba mostrando exactamente esto. Y era un mensaje en contra de Roma. Era un mensaje en contra de lo que representaba el imperio romano. Y por eso se vuelve tan impactante. Porque el momento en el que se están desarrollando las cartas, los evangelios, ellos están lidiando con esto. Esto estaba en la mente de las personas allá afuera. Y entonces ahora ellos están haciendo un contraste. No, la armonía, la felicidad, la misericordia, la fe, la salud y la esperanza vienen de Dios, no vienen de César. Ahora, lea la mayoría de las cartas. Lea la mayoría de las cartas de Pablo, especialmente de Pablo. En ese contexto, de que en el contexto social había armonía social, felicidad, misericordia, fe, salud y esperanza, que era proporcionada como propaganda imperial. ¿Por qué me gusta estudiar en contexto? Por todo esto. Estas virtudes divinizadas aparecen en distintos lugares de los mundos paulinos, del mundo de Pablo, en la literatura, en monedas, en esculturas y en inscripciones oficiales. En esta sección veremos ejemplos aislados de cómo se celebraban las virtudes de concordancia y clemencia. ¿Okay? Eso es lo que dice el libro este. Es que esa era la unidad en el Imperio Romano. ¿Cómo consiguieron los romanos mantener unido un imperio tan diverso y extenso? En primer lugar, el fuerte
ejército de Roma le permitía gobernar y cuando era necesario utilizar la fuerza. Sin embargo, gobernar por la fuerza no es suficiente. Roma también concedía favores a la población local, incluida la ciudadanía romana, en particular a los que ostentaban el poder, a la élite, a los reyes que eran títeres. Por eso cuando la semana pasada hablábamos de Agripa, el rey de los judíos, realmente era Agripa II, que tenía el título de rey de los judíos. Agripa II era el títere de Roma, que tenía el título de rey de los judíos, porque no era rey. Simplemente era Roma, te pongo ahí, te doy el título de rey de los judíos, pero yo soy el que establece las pautas de cómo ustedes se van a manejar. Él no era rey, pero tenía el título de rey. Los reyes títeres, a los aristócratas, a los sacerdotes gobernantes y a otros líderes claves. Ahora se entiende por qué aún los fariseos decían, los fariseos y los saduceos decían, este hombre va a provocar que tengamos problemas con Roma, porque muchos de ellos eran de la aristocracia, estaban bien acomodados, y si Yeshua con su mensaje lograba traer una insurrección por parte del pueblo, iba a venir Roma, iba a meter Roma con la paz, iba a venir a traer mortandad, les iba a quitar los privilegios a los sacerdotes, a los saduceos, les iba a quitar el lugar, les iba a quitar lo que era el sumo sacerdocio, y entonces sí, se iba a acabar todo. Así es que los saduceos, que eran los que tenían el sacerdocio, no los fariseos, los saduceos estaban en contra de Yeshua por el mensaje, porque les iba a producir problemas y iban a perder el acomodo social que ellos tenían y la riqueza. De hecho, si nosotros vamos a este mismo libro, y vemos ¿dónde está? Aquí, fíjese, saduceos. ¿Qué? Que esto es el contexto del primer siglo también. Aquí es donde he estado sacando mucha de la información que le he dado en estas semanas. Pero vamos a leer juntos. Los saduceos, no lo tradujo, los saduceos. Este grupo surgió tras la revuelta macabea en el año 166 al 142 antes de la era común, antes del Mesías, ya estaban los saduceos. Pero no se conocen ni los detalles de su desarrollo ni el significado del término saduceo. Es posible que descendieran del sumo sacerdote Sadoc y por ello se consideraran los verdaderos herederos sacerdotales. Se encuentra en 2 de Samuel 8:17. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes y Serais era secretario. Y sobre Sadoc, Dios hace un pacto diciendo, porque ellos apoyaron a Salomón y a David, cuando ellos le querían quitar el reino, ellos dijeron que Sadoc iba a ser la línea sacerdotal que iba a ministrar para siempre. La mayoría de los sumos sacerdotes eran miembros de los saduceos, al igual que los nobles y ciudadanos más eminentes y los hombres principales. Josefo en Antigüedades 20:199 y Antigüedades 13 tengo aquí. Tengo aquí, pero lo tengo en inglés. Ok. Dice, la base del poder del partido estaba en Jerusalén. Aunque los saduceos eran una minoría dentro de Israel, ejercían un gran poder y fueron influyentes hasta su extinción en el año 70 después de la era común con la destrucción del templo. O sea que ellos no sobrevivieron como sí lo hicieron los fariseos. Teológicamente, los saduceos creían que la ley debía interpretarse literalmente, tal como estaba escrita, sin ninguna tradición explicativa. Rechazaban la ley oral, así que rechazaban la autoridad de la ley oral de los fariseos. En ese sentido, tenían cierta semejanza con los conservadores fundamentalistas modernos. Debido a su literalismo, creían que el alma perece
con el cuerpo y no creían en la resurrección de los muertos o en la inmortalidad del alma, ya que hay poca referencia a estos en la Torá. Por esto, cuando Yeshua debate con ellos sobre la resurrección, lo hace a partir de la Torá. Marcos 12 del 24 al 27. Yeshua les dijo, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las escrituras ni el poder de Dios? Pero cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Acuérdense, ellos no aceptaban la resurrección. Si es que Yeshua le está diciendo, cuando resuciten, bueno, deben tener fe para resucitar, porque si no, pues hay problema. Pero cuando resuciten entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje? Déjenme abrirlo por acá. En el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cuando Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Ahora usted entiende mejor por qué viene la pregunta de estos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y se le acercaron y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no le deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. El mandamiento del levirato. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y así mismo el tercero. Y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, pues ellos no aceptan la resurrección, no creen. ¿Para qué están citando que en la resurrección, cuando resuciten, de cuál de ellos será la mujer? Así que era como algo sarcástico porque ellos no lo creían. Pues si los 7 la tuvieron por mujer, y ahí es donde viene Yeshua y le dice, ustedes no entienden la escritura porque Dios es Dios de vivo y no de muertos. ¿Okay? ¿Dónde estaba leyendo? Oh, estaba leyendo aquí en este. Ok, esos eran los saduceos. Como puede ver aquí, estaban en el poder. Esto permitía a Roma obtener el apoyo de las estructuras de poder de los pueblos conquistados y también gobernar a través de esas personas que querían conservar su posición privilegiada. En tercer lugar, Roma permitió a los habitantes de los territorios romanos conservar sus tradiciones, al tiempo que mantenían una cultura común basada en la lengua, el comercio y los viajes. En particular, los romanos son famosos por haber creado una red de carreteras por todo el imperio. Muchas carreteras modernas siguen todavía el trazado de las calzadas romanas. Por último, Roma, ¿ha escuchado el dicho de todas las carreteras conducen a Roma? Es más, de hecho, ese es un dicho que tiene un fundamento. Déjenme ver si le consigo una imagen. No había pensado en eso, pero a ver si le consigo una imagen. Y es literalmente todas las carreteras conducen a Roma. Es esta. Es esta. Aquí está. Ahora déjeme abrirla. Ok. Literalmente este era el sistema de caminos y carreteras de Roma. Todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma, porque esta era Roma, este era el imperio romano. Así que cuando usted dice Roma, está hablando de todo esto. Todos los caminos, literalmente, si usted ve, están conectados. Todos están conectados. Cuando llegaban a un puerto, había la conexión con la otra ciudad. Y literalmente, este es el
la vía terrestre del Imperio Romano. Así que cuando usted escucha todos los caminos conducen a Roma, no es simplemente un dicho, sino era algo verídico, que en el Imperio Romano todos los caminos estaban conectados y por eso a Pablo se le hizo fácil viajar de ciudad en ciudad, porque él sabía el tiempo de viajar en barco, las carreteras, por dónde moverse, cómo caminar. Muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en el tiempo que tomaba hacer este tipo de viajes. De hecho, en el primer video que hice a la carta a Filemón, la carta a Filemón, hablamos de cuánto tiempo le costaba a una persona viajar de una ciudad a ciudad. Y vimos que en algunas ocasiones eran hasta 30, 40, 50 días de viaje en una carretera. No era como hoy, que usted se sube a un avión y en 2 horas ya llegó a la ciudad, o se sube a un autobús y en 4 o 5 horas ya está ahí. No, literalmente estamos hablando de 30, 40, 50 días porque tenía que caminar. ¿Y cuántas millas puede caminar usted en un día antes de descansar? Tenemos que considerar que el mundo en el que se está escribiendo el Evangelio, el mundo en el que se está compartiendo el Evangelio, muchas veces no vemos el contexto, no vemos todo esto que se está manejando. ¿Ok? Entonces, había una red de carreteras por todo el imperio, muchas carreteras modernas. Roma había permitido la libertad de las religiones locales, lo que ayudó a evitar conflictos con las estructuras de poder religioso y político de las sociedades, que encontraron muchas de cuya religión y política estaba fusionada y eran fundamentales para la vida. Solo intervenían cuando la religión obstaculizaba el poder o los impuestos de Roma, o si el proselitismo judío o de alguno o de otro tipo ganaba ciudadanos romanos que luego perdían el interés por sus propias religiones. Se imponía el culto imperial, pero se trataba tanto de una medida política como religiosa. Fechas claves relacionadas con Roma. Del año 63 antes de la era común, Pompeyo captura Jerusalén. Esto ya lo vimos cuando estaba el conflicto entre los macabeos, los descendientes de los macabeos. Llega Pompeyo, captura Jerusalén. En el año 63, Hircano es nombrado enarca y restituido como sacerdote por Roma, ahora por Roma. Del año 55 al 43, Antipatro fue procurador de Judea. Ponga especial cuidado a estos nombres: enarca, procurador. Después del año 34 antes de la era común al 4 antes de la era común, Herodes el Grande. Esto es sumamente interesante e importante, porque acuérdense que si Yeshua había nacido en el tiempo de Herodes el Grande, los sabios lo visitan y él manda matar a los niños de entre 2 años, o que tenían 1 año y 8 días, que es lo que se considera como 2 años. Pero si Herodes el Grande muere en el 4 antes de la era común, y nosotros decimos que Yeshua cambió el calendario en el 0 y de ahí empezamos a contar los años de Yeshua, realmente Yeshua, de acuerdo a la historia, tuvo que haber nacido entre el año 6 antes de la era común, para que cuando murió Herodes, que se le aparece o viene una visión a José y dice: el que procuraba matar al niño ha muerto, ahora ya puede regresar de Egipto. Pero estamos viendo que es el año 4 antes de la era común, antes de que llegara al 0. ¿Ok? Yo sé que esto le vuela la cabeza a muchos, porque dicen: no, pero ¿cómo puede ser posible? Entonces, Yeshua, ¿cuántos años tenía cuando murió? Bueno, es más probable que si nosotros decíamos que tenía 33, es más probable que se acercara más a la edad de Isaac, que tenía 37 cuando estaba a punto de ser sacrificado en el altar por Abraham. Y Yeshua es la figura de ese Isaac, entonces se acercaba más a tener una edad de 37 años. Muy contrario a lo que siempre nos han dicho. Tenía 33 cuando empezó su ministerio y después murió. Después del año 4 antes de la era común hasta el año 6 de la era común, Arquelao es nombrado es el enarca. En el año 6 de la era común,
Judea se convierte en provincia romana. Acuérdese, provincia romana. Ahora ya es una provincia. Del año 6 al 9, Quirino es gobernador de Siria. Del año 4 antes de la era común hasta el 34 después de la era común, Filipo fue el tetrarca. Del año 4 de la era común al 39, Herodes Antipas fue tetrarca. Del año 26 o 27 al 36 de la era común, Poncio Pilato fue nombrado gobernador de Judea. Por eso cuando muere Yeshua aquí en el año 36 de la era común, si usted da la historia, Pilato murió poquito después de la crucifixión de Yeshua. Del año 41 al 44, Herodes Agripa gobierna como rey de los judíos. En el año 44, Israel vuelve a ser gobernado por los romanos. Ya no hay más gobernadores, ahora es Roma. Del año 66 al 70 se levanta la guerra judía y el sitio de Jerusalén, que termina con la destrucción del templo. En el año 73 viene Masada. Todos los que habían huido de Jerusalén van a Masada y ahí encamina lo que es la última batalla. En el año 132 al 135 la revuelta de Bar Kokhba y Judea se convierte ya no en provincia sino en colonia romana. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto? Bueno, yo le dije que íbamos a ver lo que era provincia y lo que era colonia romana. Los judíos mantenían tres actitudes predominantes hacia los romanos. Había pro-romano, anti-romana y pragmática. Los pro-romanos, estos judíos eran los que más se beneficiaban de la dominación romana, sobre todo la élite, como los gobernantes herodianos, el Sanedrín, o más bien dicho los saduceos. Muchos sacerdotes saduceos tendían a cooperar con Roma por conveniencia para conservar su posición de privilegio. Le voy a buscar un versículo. Deme un momentito. Le voy a buscar un versículo. Y es que dice: es mejor que muera este hombre. Ahora usted va a entender por qué Caifás, Juan 11:50. Espero que usted esté entendiendo la importancia de por qué tenemos que estudiar todo esto. Juan 11:50. Casi antes de la muerte de Yeshua. Aquí viene la resurrección de Lázaro. 45 dice: por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y a la resurrección de Lázaro vieron lo que Yeshua había hecho y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Yeshua había dicho. Entonces los principales sacerdotes, que eran saduceos, y los fariseos convocaron a un concilio. No era Sanedrín, sino convocaron a un concilio. Y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Si nosotros leemos sin contexto, pues se escucha bonito, se ve bonito. Pero, ok, ¿qué quiere decir esto? Pero ahora, después de 40 minutos que le estaba hablando de lo que Roma era, y Roma, ahora usted entiende que dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron a un concilio. La palabra concilio que iba a ser Sanedrín. Sanedrín. Convocaron a un Sanedrín. Pero era una palabra normal para una reunión, un Sanedrín. Y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales, no podemos ocultar. Hace milagros, todo lo que este hombre está haciendo, no podemos ocultarlo. ¿Qué hacemos? Como cuando de repente no hay nada en contra suyo y la gente dice: ¿pero qué hacemos con este hombre? No tenemos nada en su contra, ¿qué hacemos? No podemos calumniarlo, no podemos hacer nada, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a votarlo y ya se acaba el problema.
Pero esto no. Él dice, si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y va a haber un problema, porque entonces, ¿quiénes vendrán y nos quitarán nuestro lugar? Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Por qué está diciendo que toda la nación perezca? ¿Te acuerdas de lo que le dije de la paz romana? Si había disturbios, si había tumultos, Roma iba a venir, iba a agarrar parejo. Y dice, es mejor que muera este hombre por el pueblo y no que toda la nación perezca y no que Roma venga y nos quite nuestro preciado puesto, porque yo estoy bien contento siendo el sumo sacerdote, tengo el futuro de mis hijos asegurado, estamos bien, así es que vamos a darle crán a este hombre. Mejor que muera él y no que toda la nación. No, es que ahí Caifás estaba dando una profecía, sí, pero ahora usted entiende la profecía en el contexto y no solamente la profecía. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Y todo esto viene de los que eran proromanos, que tendían a cooperar con Roma por conveniencia para conservar su posición de privilegio. Estaban los antirromanos. Algunos grupos diferentes del judaísmo expresaron un sentimiento antirromano, cada uno de diferentes maneras. Los esenios, que también estaban desilusionados con el templo judío y el sistema sacerdotal, respondieron retirándose al desierto y formando una comunidad exclusiva. Muchos creen que de aquí vienen los escritos del Qumran, de estos que se fueron, que eran, parte de ellos eran sacerdotes también, esenios. Los celotes, por cierto, Yeshua tenía un discípulo. Cuando dice Simón el celote, no era apellido, Cuando usted lee los evangelios que dice, y Simón el celote, no era un hombre que se llamaba Simón y se apellidaba celote, sino era un hombre, sino era que era Simón que pertenecía a los celotes, era sicario. Los celotes trabajaron por la rebelión armada contra los romanos, buscando una oportunidad para derrocarlos. Los fariseos consideraban que su primer lealtad era la adhesión absoluta a la ley mosaica y a las tradiciones. Muchos pintan mal a los fariseos, pero realmente nos estamos dando cuenta que los saduceos eran los del problema, porque los fariseos, ellos se preocupaban por la ley de Moisés, por las tradiciones. Esa era su preocupación de ellos. Ellos no estaban pensando en la época de las guerras romanas, los fariseos se dejaron llevar por el nacionalismo judío y algunos apoyaron a los celotes. Estos grupos tenían muchas razones para oponerse a Roma. Había resentimiento religioso porque intencionadamente o no, los romanos cometían graves ofensas contra cosas que los judíos consideraban sagradas. Pues los fariseos siempre han sido celosos de las cosas de Dios. El resentimiento económico era causado por la enorme carga impositiva impuesta a los judíos y especialmente a la población en general. Los diversos impuestos suponían hasta el 40% de los ingresos de una persona. Usted se imagina lo que es darle a Roma. Usted se imagina lo que es darle a Roma el 40% de su ganancia semanal. Si usted gana $400, pues 160 de esos $400 serían para Roma en impuestos. Le quedan 240 nada más. Porque eran impuestos que tenían que pagar. Eso era el 40% de los ingresos de una persona. Tenían que dársela. Por lo que la situación económica del ciudadano judío no romano medio era desalentadora. Había mucha pobreza. Muchos se enfrentaban a la pobreza y algunos recurrían a la violencia.
Muchos perdieron posesiones y tierras en ese entorno. Por último, había agravios políticos. Los romanos estaban ocupando las tierras de los judíos. Estos agravios venían de la mano de Roma y de la llamada Pax Romana. Una paz apoyada en un reino de sangre. Combinados, condujeron a un intenso resentimiento hacia Roma y a la creciente esperanza de un Mesías que liberara a los judíos de la esclavitud del dominio gentil. Uno puede ver por qué el mensaje de Yeshua de buenas noticias para los pobres, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Las buenas noticias para los pobres y de igualitarismo fue tan ampliamente recibido. Ahora, lea el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al capítulo 7, con este contexto. Es más, no vamos a leer todo, pero si vamos a Mateo, capítulo 7, sigue hablando Yeshua. Todo esto es el Sermón del Monte, ¿ok? Hasta aquí, hasta el versículo 28. Termina sobre las dos casas, la parábola de los dos cimientos, la casa sobre los cimientos. Y dice el versículo 28. Cuando Yeshua terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Por qué? Porque los escribas es como cuando de repente tú empiezas a entender la verdad y empiezas a hablar en contra del sistema y empiezas a hablar en contra de todo lo que el sistema te restringe y dice, no puedes decir esto, no puedes decir esto, no puedes decir esto. Y de repente tú eres libre. Es como que, wow, este hombre, ¿con qué autoridad habla? Claro, porque no tienes cadenas, no tienes... Yo me acuerdo que a veces lo más difícil de poder enseñar y poder predicar era, no puedes decir esto, no puedes decir esto, no puedes decir esto. Hay congregaciones, inclusive, yo lo vi, no me tocó a mí, pero yo lo vi. Congregaciones en donde el pastor tiene que traerle el sermón que va a predicar, que va a hablar el domingo, tiene que traérselo a la junta directiva, porque ellos tienen que revisar el mensaje para ver si está de acuerdo en que se enseñe o no. Mire, el día que ustedes como congregación me digan, pastor, no enseñé esto, no enseñó lo otro, yo busco dónde enseñarlo. Ahora, si va en contra de los principios de Dios, claro que la congregación tiene que, pastor, esto y esto y esto no se ajusta a los principios bíblicos. Claro que la congregación tiene voz y voto, siempre y cuando se está saliendo del orden bíblico. Pero controlar el mensaje de acuerdo a lo que a mí me gusta, yo quiero y a mí me interesa escuchar, eso es prostituir el evangelio. Y yo de eso salí hace años y no regreso. El día que yo por fin pude hablar y saber que no ofendía a este, porque no pertenezco a ninguna organización, sino a la organización del cielo, dije, ¡ah! Qué rico es enseñar así, qué rico es enseñar la Torah, la verdad, qué rico es enseñar sin decir, voy a ofender este sistema, voy a ofender este. No, si usted se ofende, tiene problemas con Dios y arréglese con Dios, porque me excomulgan si me salgo de la Torah. ¿Ah? Nada más. Pero por eso es que Yeshua en su sermón, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ahora tiene más sentido porque está yendo en contra de la opresión, está yendo en contra de lo que los fariseos, lo que los saduceos no hablaban, porque si hablaban era, hey, tenemos que quedar bien con Roma. Tengo que quedar bien porque si no, no diezman. Tengo que quedar bien porque si no, no ofrendan. No, hermano, si usted quiere ofrendar, Baruch Hashem, gloria a Dios. Si usted quiere traer ofrenda para el ministerio, para Baruch Hashem, pero no por el hecho de que no, porque para que usted ofrende, yo no. Y este era mi Mesías, este era nuestro maestro, este era nuestro rabí, que la gente dijo, cuando Yeshua terminó estas palabras, el sermón completo, hasta aquí termina el sermón, cuando terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, claro, porque no habían escuchado algo así, porque les enseñaba como uno que tiene
autoridad y no como sus escribas. Interesante, ¿va? También había pragmatismo. Mucha de la gente común, que en su mayoría eran pobres y tenían poco tiempo para preocuparse por quién tenía el control, o sea, gente que no le importaba, si Roma tiene el control, estaban centrados en la supervivencia y en sacar lo mejor de sus situaciones. Ellos tenían mejores problemas que en qué preocuparse. Alimento para llevar a la casa. Aunque no estaban contentos de estar bajo el dominio gentil romano, que les resultaba ofensivo, sus vidas transcurrían en gran medida intentando ganarse la vida a duras penas en una sociedad en la que existía una gran desigualdad entre ricos y pobres. Y ahí termina la parte que vamos a leer aquí. Puedo terminar yendo a este libro porque no le puse la parte que quería ponerle. De hecho está aquí. Uh, Aquí está, ya lo encontré. No lo puse, pero aquí lo encontré. Este es el mismo libro de los textos imperiales. ¿Ok? Aquí en esta parte de Augusto César. Fíjense lo que dice aquí. Aquí hasta lo subrayé. Dice, indicios de la divinidad de Augusto a partir de la biografía de Suetonio. Suetonio era un historiador del primer siglo. En las épocas helenísticas y romanas se consideraba un signo de origen divino que el nacimiento de una persona estuviera acompañado de circunstancias inusuales. Tal vez Mateo se asegura de relatarnos lo sucedido en el nacimiento de Yeshua con respecto al nacimiento virginal, el peligro de que el niño cayera bajo el infanticidio decretado por Herodes y la visita de los sabios que seguían una estrella, debido a la fascinación del mundo romano por los presagios que rodeaban los acontecimientos de hombres divinos como Augusto. Suetonio resume la naturaleza divina del nacimiento, la vida y la muerte de Augusto en este fragmento del final de su biografía de El Divino Augusto. Y ya que hemos llegado a este punto, no está de más añadir aquí lo sucedido antes de que naciera, y el mismo día que su cumpleaños, y más tarde, que hizo posible que la buena suerte, ampliamente extendida y eterna, asociada a él, pudiera esperarse en el futuro. Oiga bien, esto es Augusto. Así mucho tiempo, cuando parte de la muralla de Bilitrae fue alcanzada por un rayo, se interpretó que indicaba que un ciudadano de la ciudad obtendría algún día el poder definitivo. Seguros de ello, los ciudadanos de Bilitrae comenzaron enseguida a luchar con el pueblo de Roma, combatiendo con ellos a menudo después hasta el punto que ellos fueron casi destruidos. Mucho tiempo después de lo sucedido, hizo evidente que el signo había predicho el gobierno de Augusto. Según Julio Marató, varios meses antes del nacimiento de Augusto, ocurrió en Roma un prodigio que demostraba que la naturaleza iba a dar a luz un gobernante para el pueblo romano. El Senado, atemorizado, promulgó leyes para que ningún nacido en ese año llegara a la madurez. Qué interesante que el Senado de Roma se estaba asegurando que ningún nacido madurara, que fueran muertos. Pero aquellos hombres con esposas embarazadas se aseguraron entonces de que el decreto del Senado no fuera depositado en el tesoro, porque cada uno de ellos esperaba grandeza en su familia. No pasó el promulgo, así es que los embarazos estaban a salvo. Leí en los escritos de Asclepias de Méndez, llamados Teologumena, que cuando Atía, oiga bien, porque aquí la historia se empieza a poner interesante. Cuando Atía, esta es la mamá de Augusto, Atía fue a un ritual sagrado para Apolo que tuvo lugar en la oscuridad de la noche y su palaquín fue colocado en el interior del templo, se quedó dormida. Entonces Atía, junto con el resto de las matronas ahí, las sacerdotisas del templo, se quedó dormida ahí. Sin previo aviso, una serpiente se acercó a ella y poco después volvió a alejarse. Cuando despertó,
se purificó como lo haría después de mantener relaciones sexuales con su esposo. Está esa tía que se cree que está teniendo una relación con la serpiente. La simiente de la serpiente y ahora Yeshua. La profecía de Génesis. ¿Okay? Déjenme seguir leyendo. Enseguida se le hizo visible en la piel una marca parecida a la de una serpiente. No pudo quitársela y nunca más volvió a los baños públicos. Augusto nació en el 10º mes posterior, por lo que se le consideró el hijo de Apolo. Era el hijo de los dioses. Antes del parto, Atía soñó que sus entrañas se elevaban hasta las estrellas y se extendían por toda la tierra y el cielo. Y el padre Octavio soñó con un sol brillante que salía del vientre de Atía. Este es el padre de Augusto. El día que nació, cuando la conspiración catiliniesa era el tema debatido en el Senado, y Octavio llegó tarde después de que su esposa diera a luz a un niño. Acuérdese, él dice que es el padre, pero se cree que es el hijo de la serpiente, el hijo de Apolo. Publio Nígido, cosa que se sabe comúnmente, al enterarse de por qué Octavio llegaba tarde y de la hora del nacimiento, anunció que el amo del mundo, Dios mío, el amo del mundo había llegado a nacer. Algún tiempo después, cuando Octavio dirigió sus tropas por oscuras zonas de Tracia y comprobó con rituales no romanos el futuro de su hijo en un bosque sagrado del padre Liber, los sacerdotes coincidieron con la predicción anterior. Después de que virtiera vino sin mezclar sobre los altares, la llama que saltó fue tan grande que sobrepasó el tejado del templo, extendiéndose hasta el cielo. Afirmaron que tal señal solo había ocurrido una vez antes, cuando alguien ofreció sacrificios en aquellos altares, y esa persona era Alejandro Magno, que por cierto también era considerado el hijo de Apolo y el hijo de los dioses. La noche siguiente, Octavio vio en sueños a su hijo, más grande que Júpiter, Óptimo Máximo, con una brillante corona y montado en un carro coronado de ramas de laurel y tirado por 12 relucientes caballos blancos. Está escrito por Cayo Druso que cuando Augusto era un bebé, su nodriza lo colocó en una cuna en el primer piso. A la mañana siguiente no estaba ahí, y tras un largo rato de búsqueda, fue al fin encontrado en el piso más alto de la casa, vuelto hacia el sol naciente. Adorando al sol como Dios. Cuando Augusto empezó a hablar, hizo callar a las ranas de la villa de su abuelo, que le hacían la competencia. Y dicen que desde entonces las ranas de aquel lugar callan. Mientras almorzaban en un bosque sagrado, cerca del cuarto hito del camino hacia Campanía, un águila le arrebató rápidamente el pan de la mano, y tras volar alto, descendió suavemente y se lo devolvió tan rápido como antes. Quinto Cátulo, después de dedicar el templo de Júpiter Capitolino, soñó en 2 noches consecutivas. La primera, que Júpiter Óptimo Máximo escogía a un niño de entre la multitud de niños bien nacidos que jugaban junto a su altar y colocaba en el pliegue de la toga del niño una figura del estado que él sostenía en la mano. La segunda noche soñó que el mismo niño estaba sentado en el regazo de Júpiter en la colina Capitolina, y cuando ordenó que se le llevara, la deidad hizo una señal para detenerlo. Esto es como si el niño estuviera siendo criado para ser guardián del estado. Al día siguiente, Cátulo se encontró con Augusto, a quien nunca antes había visto, y mirándolo sorprendido dijo que se parecía mucho al niño con el que había soñado. Algunas personas enmarcan el primer sueño de Cátulo de una manera diferente. Cuentan que el grupo de jóvenes pidió a Júpiter que le concediera un guardián, y Júpiter identificó a uno al que todos debían acudir para cualquier necesidad. Entonces, con sus dedos, tocó los labios del muchacho y los acercó a su propia boca. Cuando Marco Cicerón, termino con esto, acompañó a Julio César a la colina Capitolina, contó por casualidad a sus compañeros un sueño que había tenido la noche anterior. Un muchacho de aspecto noble era bajado del cielo con una cadena de oro y se encontraba ante las puertas del templo capitolino. Cuando Júpiter le entregó un látigo, en ese momento apareció Augusto, aunque no se le esperaba. Mucha gente en ese momento no le conocía.
pero su tío, Julio César, le había invitado a los ritos de sacrificio y Cicerón anunció que este era el que había contemplado en sus sueños. Lo que le acabo de leer es historia romana. Ahora usted entiende por qué Mateo dice que Yeshua nació de una virgen. La virgen no tuvo relaciones con nadie. Fue perseguido por Herodes. Y después, cuando va a hacer inmersión, se escucha una voz del cielo que dice: tú eres mi hijo, en quien yo tengo contentamiento. El Hijo de Dios. Yeshua identificándose como el Hijo de Dios. Espérame. Augusto César era el Hijo de Dios, era el hijo de Apolos. Yeshua es el Hijo de Dios. Predica el Evangelio, trae sanidad, trae liberación, trae restauración. César es el hijo de Apolo, trae liberación, trae restauración, trae sanidad, trae misericordia, trae paz. Ahora se entiende el conflicto. Y en esta base se están desarrollando, escribiendo los evangelios, las cartas de Pablo. Pablo está hablando en un imperio que cree todas estas cosas y por eso Pablo dice: no es el César. Es Yeshua, el Hijo de Dios, el enviado. Es aquel que conquistó la muerte y es aquel por el cual nosotros tenemos entrada y regreso al Padre para que vivamos por siempre. Tú puedes ser esclavo en esta tierra, pero Yeshua te va a dar algo que el César no te puede dar, porque tú no puedes salir de la esclavitud. Eres esclavo y te vas a morir siendo esclavo. Pero con Yeshua, cuando tú mueras esclavo, serás resucitado en gloria y no tendrás más esclavitud. Imagínese lo que era ese mensaje para una persona esclava que sabía que no tenía oportunidad de nada en la vida. Y ahora viene un hombre y le dice: no, tú puedes tener algo más que la esclavitud. Te ofrezco a Yeshua. Si confiesas con tu boca que Él es tu amo, porque el César, Augusto César, es el amo del mundo. Ahora confiesa. Esto se llamaba en el Imperio Romano una traición al César. Si tú confiesas que Yeshua es tu amo, el César ya no es tu amo. ¿Cuántos no hablamos de Cornelio? No, Cornelio, centurión. Usted sabe que si Roma se hubiera enterado que Cornelio estaba declarando a Yeshua como su amo, lo hubieran decapitado porque él era ciudadano romano, lo hubieran decapitado a él y a toda su familia. No, tenemos que ser como Cornelio. Bueno, ¿está dispuesto a que le corten la cabeza? Si usted está dispuesto a que le corten la cabeza, ir en contra de un sistema y perderlo todo, sea como Cornelio. Si usted no quiere que le corten la cabeza y tiene miedo, no diga que es como Cornelio, porque no lo es. Vamos a dejarle ahí. Regresamos la próxima semana. Espero que toda esta información haya sido de bendición e importante, porque yo le mostré cómo ahora podemos ver la escritura que antes leíamos y quizá le pasábamos por encima, pero ahora tiene más sentido. Y créame, a medida que vayamos viendo más y más y más, cuando leamos las cartas de Pablo, los escritos del primer siglo, los evangelios, ahora vamos a entender por qué están redactados de esa manera y el mensaje que está detrás de ello. Y vamos a poder comprender mejor la palabra de Dios, que fue escrita a nosotros, fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Ahora estamos descubriendo el mensaje como lo entendía la audiencia para comprenderlo mejor. Que el Eterno les bendiga, el Eterno los guarde. Nos vemos la próxima semana. Shalom. Bendiciones.